Muy buenas noches para todos, muy buenos días, depende del lugar del mundo donde se encuentre. Que el Señor les siga bendiciendo. Su pastor y amigo Abimael Bustos, como todas las semanas, en la noche, podemos cada 8 días, el jueves especialmente en la noche, estamos estudiando la Biblia de una forma expositiva, verso a verso, capítulo a capítulo y libro a libro. Vamos recorriendo toda la Biblia. Y ya estamos en el libro de Primera de Pedro, la carta de Pedro, la primera carta que Pedro escribió. Y en eso nos vamos a estar moviendo. Okay. Desde acá, desde la Iglesia Refugio en Bogotá, desde el barrio, más bien el conjunto de Niza, ahí nos reunimos. Así es de que están invitados cuando pasen por Bogotá, cuando estén en Bogotá. Usted viene de otro lugar, de otra ciudad, puede visitarnos. Muy bien. Estamos ahora hablando acá de Primera de Pedro. Dice así la palabra de Dios. Voy a leerla en la versión internacional primero y luego la desmenuzamos en la Reina Valera. A los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar. Les ruego esto, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque, mire lo que dice la palabra, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Por eso, humíllese pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio, manténgase alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistan. Manténganse firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando las mismas clases de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Y Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y por último, con ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, les he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. Saludos de parte de la que está en Babilonia. Saludos de parte de la que está en Babilonia, escogida como ustedes, y también de mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con un beso de amor fraternal. Paz a todos ustedes que están en Cristo. Amén. Bueno, si vemos la despedida del capítulo, para darle un poquito también como de sentido al contexto, dice que la carta la escribió Silvano, ya lo hemos hablado. La dictó el hermano Pedro, pero la escribió Silvano, pero también habla de Marcos. Recuerden que Marcos es familiar de Pedro también. Saludos también, dice, de parte de la escogida que está en Babilonia. Es una iglesia que está en Babilonia y parece lo más posible es que Pedro está escribiendo desde Babilonia. Él tuvo que marcharse y desde allá está escribiendo. Y termina dando paz a todos ustedes que están en Cristo, a toda la iglesia. Entonces, aunque la carta inicialmente fue escrita para los judíos que se han convertido a Cristo y que se habían ido por todo el mundo, el final también termina hablando, es para toda la iglesia. De hecho, ellos son iglesia porque son cristianos. Y en esa persecución y ese dolor tan terrible que estaban viviendo, donde la muerte era lo único seguro que tenían, Pablo escribe esto sabiendo que va a morir pronto. O sea, es una carta, como todas las cartas de los apóstoles, sabiendo que la persecución, que el acoso está siempre al día. Todo por decir que Jesucristo es su amo y Señor, y no el César de ese momento. Por eso, cuando escribe Pablo, y ya para terminar, hace una exhortación
a los ancianos, a los pastores, a los líderes de la iglesia. Esta es una parte ya como para cerrar la carta. Escribe a los que están administrando, guiando las ovejas, coordinando, ayudando, sirviendo, ¿no? Eso es lo que está haciendo Pedro. Y en la Reina Valera dice, bueno, la Reina Valera no, la Reina Valera, acá tengo la Reina Valera también. Dice, este llamado que hace, este llamado de atención, por llamarlo así, porque va a hablarle tanto a los que gobiernan o los que dirigen, porque recuerda que aquí no hay pirámides ni hay jefes, todos somos iguales, pero sí hay trabajo, sí hay roles que cumplir. Y dentro de esos hay un rol que es el de anciano, el de líder. Entonces ese es el que normalmente le llamaba también obispo que está a cargo de. Y dice, ruego a los ancianos que están entre ustedes, y anciano también con ellos, yo anciano también con ellos. Aquí empieza a hablar de que él se pone al nivel de todas las personas que está escribiendo. Y dice, yo también ya anciano. Cuando se escribió esta carta, ya habían pasado más o menos unos 30 y algo de años, cuando Jesús había partido. O sea que vino a ser para los años 65 al 70. Y él ya es anciano. Para esa época las personas realmente de 60, 50 años ya era una edad. En ese momento era un anciano, era una persona que vivía mucho. Se ha cortado como la vida en las personas y era diferente cuando fue en Génesis, pues la gente vivía muchos años, luego se acortó y el Señor dijo en Génesis 6 que máximo 120 años van a vivir las personas. Cuando estaba la época de Moisés era entre 100, 120, él vivió hasta 150, 160 años. Luego se fue acortando y él mismo dijo que los más robustos llegaban hasta 80, entre 60 y 80 años. Y así a medida que iba pasando el tiempo se iba disminuyendo como la vida, como el tiempo de la vida en la tierra. Pero lo que Dios ha establecido es que el ser humano sí pueda vivir entre eso, unos 90, 100, 120 máximo. Y lógicamente qué rico llegar, y Dios nos lo promete estando con él, que Dios rejuvenecerá nuestros cuerpos como las águilas, y eso es lo que aspiramos a vivir. Si Dios tiene otro propósito, pues lo aceptamos también. Entonces aquí Pedro se pone igual que los demás, ¿no? Y dice, anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Recuerde que Pedro estuvo con Jesús caminando con él, y mucho va a hablar en este último pedacito sobre esa parte de su experiencia como seguidor de Cristo y como ahora como líder, ¿no? Y dice participante de la gloria de Cristo, y él también, cómo participó de ver esos milagros, de ver que pudo caminar con él en el agua, pudo hacer muchas cosas. Pedro vio la gloria, vio cuando el Padre habló a Jesús, que se apareció allí con Moisés y se apareció con Elías, y le habla. Pedro fue testigo de esa gloria cuando fue bautizado también, que se abrieron los cielos y el Señor dijo, este es mi hijo amado. 3 veces el Señor habló desde los cielos, y en esas 3 veces toda esa evidencia la tenía Pedro. Entonces él fue partícipe. No está hablando aquí cualquiera, está hablando alguien que caminó con Dios, Dios mismo hecho hombre, con Jesús. Pudo ver la muerte de Jesús, aunque tuvo que esconderse. Lo defendió, en algún momento lo negó, en otro momento se atrevió a decir que hasta la vida daría por él, no se quería dejar bañar los pies. Pedro es Pedrito especial. Y de todas formas era uno de los 3 más cercanos a Jesús, y Jesús siempre los convidaba para cosas especiales. Por eso él está hablando acá como un testigo fiel, alguien que conoce. Entonces mire que comienza diciendo que él ruega, no está exigiendo, no está pidiendo, ruego a los ancianos que están entre ustedes. O sea que esta carta iba para toda la iglesia.
Y la idea de anciano vino de la idea de los judíos, porque entre los judíos también se hablaba de los ancianos que están en las puertas. Los ancianos eran los jueces, los ancianos eran los que lideraban, los que tomaban decisiones. Entonces la palabra que se usaba en el antiguo pacto con los judíos se traslada también a la iglesia. Pablo también habla de los ancianos y trasladan esa palabra no tanto por la vejez de la persona, no se refiere a la vejez, sino anciano en cuanto a la persona que tiene experiencia, en cuanto a la persona que tiene digamos así, la capacidad de discernir por lo que ha vivido y por lo que ha estudiado. Entonces, un anciano, como lo llama Pedro acá, es una persona que lidera porque tiene experiencia, ha vivido. Ahora, hay ancianos también hoy por hoy que son personas que comenzaron y jóvenes y tienen experiencia también. Es un anciano de la iglesia, para no llamarle líder, ¿no? La palabra líder aquí no aparece literalmente, pero se trata y se entiende como esa persona que lidera, que guía. Entonces, ahí comienza esa parte de darle ese nombre. Y ahora dice que era la costumbre de Pablo y de Bernabé también designar, recuerda ya, designan ancianos, si alguno anhela obispado, buena obra desea, es eso, ¿no? El anciano, el obispo, el pastor, como le llama aquí. Entonces usa esos tres palabras para tipificar a alguien que está a cargo, que está responsable, que es el que tiene que meter al frente, que es el que va a sufrir el golpe primero, que es el que va empujando, pero que va también recibiendo, que la gente lo sigue y por eso lo llama de este momento y le hace esta exhortación, lo pone al nivel de él. Entonces, pastor, anciano, obispo o líder, ¿no? Como le quisiera llamar. Y en esa parte, yo anciano también, dice él, yo anciano también. Aunque Pedro era claramente uno de los 12, afirma que él también, aparte de ser de los 12, es uno de los ancianos. Y recuerde que Jesús también le dijo a él que tú eres Pedro, yo soy, dice así, y dice sobre esta roca, sobre Jesús, construiré mi iglesia, pero le dice a Pedro, pastorea, cuídala, ¿sí? Cuida al rebaño, y le da esa responsabilidad. Y habla no solamente eso, sino como decíamos, de los padecimientos que sufrió y que vivió con Cristo, y que vio a Cristo padecer, sufrir, y que él lo acompañó, fue participante de esa gloria. Probablemente se refiere a cuando él se transfiguró. Recuerda que hablamos ahí que vino el Señor, habló y él se transfiguró. Vio también cuando él ascendió al cielo. Todas esas cositas que él pudo ver, eso es algo que solamente él y otros 11 pudieron palpar de primera mano, de primer plano. Entonces, luego viene el versículo 2 y 3, dice, habla sobre lo que los líderes en la iglesia debemos hacer. Y esto es para ti. Y recuerde que cuando habla de anciano, de pastor o de obispo, de líder, se refiere a la iglesia, pero también se traslada al hogar. Usted es un pastor de su casa si usted es el papá. Usted es un sacerdote. Usted es un anciano en el sentido de responsabilidad, de guiar, de encaminar. Entonces dice que apacienten la grey, ¿no? Así se le dice a las ovejas. ¿Las ovejas de quién? De Dios, que están entre ustedes. Y dice acá cómo debemos hacerlo. Cuiden de ella no por fuerza, no porque los obligan a ser pastores o a guiar, sino voluntariamente. El pastorado, el guiar a alguien, el liderar a alguien y el ser papá o ser gerente o ser jefe de algún lugar, pues es algo que se debe hacer por amor, no por obligación. Háganlo por amor, dice acá, ¿no? Voluntariamente, no por ganancia deshonesta, porque muchos lamentablemente lo están haciendo
por ganancia deshonesta. O sea, están ofreciendo sus servicios pastorales o están ayudando, tal, pero lo que quieren es recoger sus diezmitos, sus ofrendas, sus primicias, sus cosas. Incluso algunos pastores llegan a decir que el diezmo bíblicamente es para el pastor y cosas de esas. Bueno, eso es lo de menos, pero a lo que me refiero es que básicamente no tienen un corazón que es voluntarioso, sino es un corazón ya interesado. Y así no funcionan bien las cosas. Entonces, debe hacerse. Ahora, el poder, la fama, trae orgullo, y el orgullo, que es lo que va a hablar ahorita Pedro, pues trae eso, desviación del enfoque de la fe. Era por amor que deberíamos llevar a las personas a Cristo, es por amor que debemos salvar, por amor que debemos predicar. Pero cuando ya hay poder, ya la gente me sigue, ay pastor, ay, a una palabra, ore por mí, y eso les llevan esos regalos y todos gritan y todos, entonces eso se siente, mejor dicho. Y esa parte, quiéralo o no, si uno no está bien cimentado, si uno no está bien entregado al Señor, en cualquier momentito se dispara ese orgullo, esa vanidad, ese espíritu demoníaco de avaricia, de codicia, y entonces ya entran en doctrinas donde ellos tienen que hacer lo que diga el pastor, tienen que hacer lo que él mande, eso todo el mundo se arrodilla ante él, veneran al pastor, mi pastor, y eso, mejor dicho, es máxima cosa, ¿no? Entonces, lamentablemente eso también pasa. Por eso, Pedro está hablando aquí cómo debemos comportarnos. Entonces, nunca jamás. Hay gente que lamentablemente cree que abrir una iglesia es para ganar plata. Y hay algunas que les va muy bien, no digo que no. Pero el 90% de las iglesias son iglesias que el pastor tiene que hacer de tripas corazón para poder subsistir y ayudar a la gente. ¿No? Solamente conocemos algunas que porque los medios las muestran o son mega iglesias. Pero el grueso de las iglesias y de los pastores están en el campo, en los barrios marginados, están siendo perseguidos, están aguantando hambre. Eso es terrible. O sea, esos no los muestran nunca. Entonces, claro está que tanto el uno como el otro, pues Dios los bendice. A ambos los bendice. Pero quiero recordarles que lamentablemente sí pasa eso. Algunos piensan que si se meten a pastor les va a ir muy bien. Les va. Piensan que eso es que les va a llegar la platita así nada más. Es un llamado que hay. Ser pastor es un llamado. Dios lo llama a uno. Y uno hace eso porque ya está impregnado del amor por las personas, por ayudar, por servir. Esa es. El pastor tiene unas cualidades como las va a hablar aquí Pedro. Entonces, para apacentar a un pastor, la palabra pastor, que se nombra también en el Antiguo Testamento muchas veces, que hay exhortaciones fuertes al pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué? Porque el pastor está al cuidado. En este caso y en el contexto nuestro es al cuidado espiritual, que tenga la palabra, el alimento sin contaminación, un alimento bueno, un alimento sólido, un alimento que haga crecer espiritualmente a las personas, que no tengan que depender de un pastor, de un líder, sino que dependan del Señor, que aprendan a hablar y a intimar con Dios, que entiendan que ellos son iguales a cualquier otro cristiano y que para Dios tienen las mismas condiciones y tiene todo. Lo que pasa es que tiene un rol diferente, una ocupación, por eso están los dones. Así es de que esa palabra pastor es bien pesada, y luego exhorta a que obedezcan a sus pastores, exhorta a que no los hagan sufrir tanto, porque el pastor tiene que llevar esa cuenta, dice que dará cuentas ante el Señor. O sea, no es cualquier cosa y se le exige más y se le va a llamar la atención más fuerte. ¿Por qué? Porque él puede hacer desviar a toda una grey o puede llevarla al Señor. Entonces, por eso es tan importante. Entonces, la herramienta más importante para el pastor de la grey de Dios es un corazón como el corazón de Jesús. Entonces, Pedro aquí está diciendo que tenemos que tener imitar a Cristo, porque Él es el buen pastor. Recuerda que Jesús es el buen pastor y Él da la vida por las ovejas. Y uno que se preocupa genuinamente por las ovejas, que incluso recuerde que
dice que deja las 99 y se va por una que se perdió. Ese es el verdadero pastor que está dispuesto a dar la vida, todo. A eso se refiere cuando dice que el pastor, esa responsabilidad, por eso las ovejas deben amar a su pastor, honrarlo, cuidarlo, protegerlo, bendecirlo, porque tiene una responsabilidad. Entonces aquí habla de la sujeción, no tanto de que usted es siervo o que no, se trata de que todos somos iguales para Dios, pero en el rol, Él es el pastor, yo tengo que sujetarme a Él para poder caminar y apoyarlo. En mi casa mis hijos se sujetan a mí, mi esposa para poder caminar. En la empresa los empleados se sujetan al patrón para que pueda funcionar. De eso se trata. Entonces, mire que habla de que no obligadamente o no por fuerza, sino voluntariamente. Voluntariamente es lo que debemos hacerlo. Y les explicaba que es hermoso cuando usted lo hace por amor. Hay pastores que están en el pastorado, pero no es su don, no es su llamado. Ellos son más administrativos o son más comerciales o están más en la parte de evangelismo o lo que sea. Y no es el pastorado. Por eso debe ser honesto y hablar con la iglesia y decirle, mire, yo estoy más para esto, nombren a otra persona. No se sienta mal, porque es ser honesto con Dios y ser honesto con la grey, porque para eso estamos, para ser honestos. Entonces, y no por ganancia deshonesta, sino no con ese ánimo de lucro, ¿no? Sino con el ánimo de hacerlo animadamente y pronto para servir. Entonces los pastores deberían trabajar no por ganancias, no por lo que les entra, porque Dios dice que Él dará al pastor o al que está sirviendo, le dará. Dice, por eso dice, no pongan bozal o no le pongan tapabocas al buey que trilla, porque el buey trabaja pero necesita comer. El pastor trabaja pero necesita también alimentarse. Por eso hay un sistema que el Señor dio, que las personas se encargan de trabajar, el pastor entonces las alimenta y está estudiando la palabra, está listando el alimento para el domingo, para el jueves, está pendiente para ordenar, para guiar, para aconsejar. Ese es el trabajo. Por eso los demás entonces son los que proveen, ¿no? En el caso de muchos pastores, como el caso mío, yo tengo que trabajar. Además que me gusta también trabajar, yo soy empresario, comercializo con maquinaria y me gusta, pero yo no descuido la grey, ¿no? A medida que crezca o ya no dependa del trabajo porque ya los ingresos dan para poder estar, pues soltaré la empresa y seguiré solamente con la iglesia. Mientras tanto, yo hago como Pablo, yo hago carpas y también atiendo las iglesias. Eso es lo que hay que hacer. Mientras que las cosas van cambiando o el Señor lo va llevando a uno hacia ese lugar. Entonces, el oficio de anciano, que es lo mismo que obispo, que llamábamos, ¿no? O anciano, obispo, pastor, eso es un don que da el Espíritu Santo. Y ese es un don que no puede ser lucrativo. O sea, no debe ser con ánimo de lucro. Pero va a llegar la provisión, claro que va a llegar, y a lo mejor puede llegar muchísima. Otras veces no llega, ¿no? Nosotros en nuestra congregación tenemos la costumbre de usar siempre lo que Dios nos da, una ofrenda para otros pastores que están en el servicio y que no tienen otro ingreso. Entonces nosotros separamos siempre para ellos una partecita y enviamos una ofrenda de amor para ellos, que es nuestra forma de diezmar también afuera, porque diezmamos es afuera, nosotros no diezmamos adentro. Hay pastores que diezman para adentro, o sea, echan de este bolsillo a este. Eso no es diezmo. El diezmo hay que sacarlo. La iglesia debe recoger un diezmo que es para cubrir las necesidades, y de ahí se saca un diezmo para dar a otros, ¿no? Hay gente que lo da en sus denominaciones, al pastor que le guía o es el que le está a cargo de él, está bien, pero debe salir de su iglesia ese diezmo, si no, no hizo nada, es meter de un bolsillo al otro. Tenemos que sacarlo para que sea de bendición. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, no como teniendo manipulación o señorío, dice la palabra de Dios acá, sobre los que están a nuestro cuidado, sino siendo ejemplo para ellos. No se trata de controlarlos, de manipular a la gente, que eso pasa también hoy por hoy, que hay un espíritu de control y manipulación. No puede hacer, no haga, no mire, no corra, no toque, eso no, si usted lo hace está en pecado. O sea,
Usted no puede conocer a nadie más que sea esta iglesia, usted no puede ir a ningún otro lado. Eso se llama espíritu de control. Y es lo que está diciendo, no teniendo ese control, ese señorío, porque el único Señor es Jesucristo. Entonces usted no puede ejercer ese dominio, ese control, esa manipulación sobre las ovejas, sobre las personas. Si usted tiene un grupo de hogar, o usted tiene un grupito de estudio bíblico, o un grupo de parejas que hacen, un grupo de finanzas, un grupo que se reúne a estudiar la palabra, discipulado, usted no puede tomar dominio de ellos como si fuera el dueño. El único dueño es Jesucristo. Usted está al mismo par de ellos, y yo, y todos. Entonces no tome esa actitud de que yo mando y lo que yo diga es lo que se hace. Eso no es de Dios. Aquí se hace lo que dice el Señor, y si usted no lo quiere hacer está en toda libertad también. Porque tenemos que obligar a las personas a hacer cosas. Es más, si es bíblico y no lo quiere hacer, yo no debo obligarlo. Es el Espíritu Santo el que lo tiene que convencer. Yo le digo las normas, yo le digo el camino, yo le muestro los ejemplos. ¿Y cómo puede hacerlo? Mira, imitándome a mí, cómo yo me sujeto a mi pastor, a mi líder, cómo yo me sujeto y rindo cuentas a los pastores. Ellos también rinden cuentas acá. De hecho, en el mundo espiritual, un demonio no sale o no se deja expulsar si sabe que ese que lo está expulsando no tiene a alguien a quien se sujete y a quien rinda cuentas. Es un sistema, Dios lo estableció así. Entonces, de eso se trata, de tener una autoridad. Por eso comenzó Pedro hablando sobre que mujeres sujétense, hijos sujétense, esposos sujétense al Señor, así como Dios es la cabeza de Jesucristo. Todos estamos bajo una autoridad, o sea, bajo alguien que responde por nosotros. Entonces, eso es importante. Seamos ejemplos, no tomando esa actitud de es mi iglesia, esas son mis ovejas. Eso es pecado. Entonces debemos ser ¿qué? Ejemplos. Como tú te comportas, como tú hablas, como tú aconsejas, como incluso hasta como tú predicas y oras, así son las ovejas, así van a serlo. A mí me pasó así, yo hacía igual que mi pastor, movía las manos, hasta hablaba igual, sin darme cuenta uno termina imitando, porque son cosas de tanto pasar con el pastor, uno termina haciendo lo mismo. Eso es como las parejas, las parejitas del esposo y las bodas terminan haciendo los mismos chistes, riéndose igual, ¿no? Entonces ellos están a nuestro cuidado. No está para enseñorearnos de ellos, sino para cuidarlas. Como una ovejita. Yo aquí tengo mis ovejitas chiquitas ahí que me recuerdan que hay que cuidarlas, que hay que alimentarlas. Por eso preparamos la mejor comida. Y por eso leemos la Biblia y escudriñamos la palabra verso a verso, capítulo a capítulo y libro a libro, para que estén bien cimentados, bien alimentaditos espiritualmente. Y la palabra bien llevadita, bien estudiada, bien trazada, que hace que la manifestación del Espíritu Santo se dé. La gloria de Dios se ve. Es con poder, con obras, actuando, echando fuera demonios, se hablan lenguas, hay profecía, pero todo dentro del orden. ¿Por qué? Porque se estudia la palabra. Cuando no se estudia la palabra, así usted hable lengua, eche fuera demonios, puede estar más torcido que quién sabe qué. Entonces tenemos que tener cuidado en eso. Entonces, la idea es que Dios ha confiado la responsabilidad de lo espiritual de ciertos individuos. Usted puede tener una iglesia de su casa, usted y sus dos hijos, usted y su hijo y su esposa, usted y sus vecinos, usted y su grupito, o usted tiene una congregación ya más grande, o usted tiene una iglesia súper grande, no importa. La responsabilidad de lo espiritual. Está bien, uno puede aconsejar en la parte económica, uno puede aconsejar cómo disciplinar, pero eso es responsabilidad del papá, no de nosotros. Los pastores no estamos para resolver el problema entre los hermanos, el problema entre la mamá y el hijo, el problema entre el papá y la nuera, entre el papá y el hijo, el yerno y no sé qué, no. Si es un problema que tiene que ver con la justicia, pues yo les aconsejo que vayan a la justicia. Y si es un problema que tiene que ver con la salud, vaya al médico. Oramos, claro, oramos. Y tratamos de que inicialmente todo sea espiritual, pero ya es responsabilidad de ellos. Yo no puedo meterme a resolver los problemas que hay en cada casa. Como pastor, como anciano, no me debo meter en los problemas de cada persona. Ellos los deben resolver. Yo les puedo aconsejar, les puedo guiar mostrando la palabra,
pero no se debe uno meter. El pastor no es el que soluciona el problema del trabajo, el problema para pagar la luz, el agua, no. Imagínese eso, si uno con poquitas ovejas sufre, ¿cómo dirá un pastor que tiene más de 100, 300, 1000 o 4000 o 20,000 y esos que tienen 100,000? ¿Cómo hace? No podría, ¿no? Entonces entiendan bien esto. Las ovejas tienen su autonomía, ellas se mueven, comen, El pastor no está ahí, metiendo la comida, no. Si no quiere comer, lo siento mucho. Uno prepara la comida, pero la oveja decide comer. Dios nos quiere dar, pero yo decido recibir o no. Dios quiere salvarme, pero yo decido si lo acepto o no. Dios quiere amarme, pero yo decido si acepto el amor de Dios o no. O sea, Dios habla, pero yo decido si escucho o no. ¿Dónde está la responsabilidad? En la oveja, en nosotros como ovejas. De hecho, el anciano, el pastor y el líder, o el obispo, es oveja. ¿De quién? Pues de alguien que está encima de nosotros y del Señor Jesucristo. Nosotros somos colaboradores del Señor, no más. Eso somos nosotros. Entonces entiendan que claro, nosotros podemos guiar espiritualmente y alimentar espiritualmente, y en la parte material, en la parte física, en la parte incluso emocional, vemos que por la parte espiritual se sane, se alivie, se consiga trabajo, todo eso, pero no nos metemos allá. No debemos hacerlo, porque es un riesgo donde usted diga que se separan y se separan. ¿Qué problema que tiene? Usted dice que no se separa y se ve, ahora ese señor la maltrató, la mató, y usted dijo que no se separaran, que usted fue el que dijo que no se casaran, que usted fue el que dijo que ese niño lo metieran a un hogar, que usted fue el que dijo que estudiaran en ese colegio. El problema en que te vas a meter como líder, como anciano, como lo que sea, que está al cargo, pues es terrible. Uno tiene que entender hasta dónde va la responsabilidad como pastor o como anciano. Es alimentar la parte espiritual, es lo que debo tener. Que reciba o no, por ejemplo, estos cursitos, este taller que damos de teología cada 8 días, yo lo preparo, lo enseño y lo edito, pero el que lo quiera recibir, yo no puedo obligarle. No. Si él quiere alimentarse bien y estar gordito, gordita, maravilloso, pero si quiere ser una ovejita flaca y quiere ser rebelde, eso le toca. Yo no puedo, yo no me voy a meter. Nosotros tenemos un sumo pastor, que es el pastor Jesucristo. Entonces a él le rendirá cuentas. Entonces ahora el versículo 4, habla de la recompensa que va a recibir ese pastor, ese anciano, ese líder de la iglesia. Y dice así: y cuando aparezca el príncipe, o sea Jesucristo, de los pastores, vea quién es el príncipe, Jesús, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Vamos a tener una corona incorruptible, un galardón especial. Cuando habla de corona, habla es de que vamos a tener una recompensa por haber sido líder, pastor o anciano. Vuelvo y digo, como papá, como pastor o como jefe. Usted es un pastor siempre, donde quiera que esté. Entonces, claro que hay unos que son llamados al ministerio, que eso es otra cosa, ¿no? Que eso es lo que estamos hablando acá. Por lo tanto, cuando aparezca ese príncipe, entonces aquí Pedro les está recordando a la iglesia que un día vamos a dar cuentas al Señor y pasaremos allá. Bueno, usted qué hizo con sus 3 ovejas, qué hizo con sus 1000 ovejas, qué hizo con sus 30,000 o qué hizo con su 1,000,000 de ovejas, qué hizo, a ver, cuéntenme. Y viene la responsabilidad, y a cada uno se le da de acuerdo a lo que haya hecho y cómo lo haya administrado, no para mandar al infierno, sino para recompensar. Recuerda que nosotros ya ni conoceremos el infierno, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo, y Él prometió que estaría con nosotros eternamente y para siempre, ¿ok? Entonces, pero nos está hablando de una recompensa también, que vamos a ser recompensados por ese trabajo. Ser pastor, la verdad, ser anciano, ser líder, es un trabajo un poco difícil, no por lo que haya que hacer, es más por los ataques que uno recibe. Uno así recibe ataques porque usted hizo o no hizo, lo van a juzgar. Si usted habla o no habla, lo juzgan. Si usted habla duro, lo juzgan. Si habla pasito, lo juzgan. Si usted es muy bíblico, lo juzgan. Si es mucha alabanza, lo juzgan. Si usted es solo oración, lo juzgan. Si usted es... o sea,
Es por eso que es difícil, no porque ser pastor es muy rico, a mí me fascina, yo soy feliz siendo pastor, ¿no? Y pastor maestro, enseñando, o sea, mucho más, yo soy feliz haciendo eso. Para mí esto es una golosina. Pero lo difícil del trabajo, lo doloroso es cuando vienen los ataques. Y usted ni se da cuenta por qué lo están odiando, por qué le hablan de usted, qué hice. Y casi siempre son las personas que usted más ayudó, que usted le sirvió más, que le colaboró más, son las que más atacan. Eso pasa mucho en los gobiernos socialistas. Ellos quieren tener el control, entonces dan comida, dan estudio tal, pero un día se la quitan, entonces se ponen bravos todos. Entonces eso le pasa a uno también cuando uno ayuda a una persona, el día que no pudo ayudarle se pone bravo con el que le ayuda y era una ayuda. Y eso pasó con Jesucristo. Él quiso darle trabajo a uno y pagarle el día completo por el contrato que hizo, a otro lo contrató a mediodía y a otro ya faltando una hora para terminarse el día, y a todos les pagó por igual, el que trabajó una hora, el que trabajó 3 horas y el que trabajó todo el día. Y se pusieron bravos los otros que por qué le daba a ese, si ese trabajo era una, sí, pero fue el contrato que hice con él y con ustedes, tranquilo, mi plata es mi plata. Entonces, tengan cuidado, tengamos cuidado con eso. Y usted como ovejita, no juzgue tanto, ¿no? Porque usted va a ser algún día, o ya lo es seguramente, pastor o anciano, líder. Entonces, trate de ver las cosas con objetividad, con amor, con misericordia. Entonces, de eso se trata. Reciban la corona incorruptible de gloria. Es algo que no se dañará, no se contaminará, es algo que durará para siempre. Entonces, todos debemos ser humildes y vigilantes. Ahora, ¿cómo lo debemos hacer? Ya sabemos el rol, el trabajo, el liderazgo, ¿cierto? Ahora lo que vamos a recibir, pero ahora el cómo, ¿sí? Esa forma es la que vale. Y dice la palabra de Dios en el versículo 5 al 7. Igualmente, jóvenes, aquí habla a los jóvenes, y le dice a los jóvenes porque los jóvenes siempre están allí como queriendo algo más y como que les tratamos de rebeldes, ¿no? Pero mire lo que le dice. Lo que pasa es que el joven, si usted no lo sabe encaminar, se vuelve rebelde porque usted no descubrió las potencialidades que había en él, los dones o los talentos. Entonces usted no lo vea como un enemigo que le va a quitar el pastorado o el liderazgo, sino véalo como un potencial que le puede ayudar a usted. Uno tiene que verlo es cómo puede colaborar. Y si es muy bueno, edúquelo para que salga adelante y pueda arrancar y hacer. Frenar un buen líder es un peligro. Frenar a alguien que tiene la capacidad de ser pastor, de liderar, y usted lo frena por egoísmo, por envidia, por celos, es un peligro, le puede vivir la iglesia. Y no porque quiera, es porque la inercia de lo que él hace lo va a ganar, porque él está convocando, él está llamando, él está sirviendo, está visitando, y usted no lo hace, pues capacítelo, y más bien va a ser un buen colaborador. No frenen las personas que tienen capacidad. Frenar la capacidad, frenar a esa persona es un peligro, un peligro. ¿Por qué? Porque Dios le dio dones, a lo mejor tiene el llamado y usted no lo quiere ver, no quiere ver ese llamado pastoral porque no, y es que tiene que aprender. No, hermano, no haga eso. Primero lo frena. Segundo, se le vuelve un problema. Antes de que se vuelva problema, yo lo hago mi ayuda, mi fortaleza, y lo pongo a trabajar. Lo ayudo, lo guío y lo empiezo a formar, le empiezo a enseñar y le soy honesto. Tú tienes potencial, tú vas a ser pastor, pero déjate guiar. Y vamos a tener un tiempo. Entonces le da esperanza, porque no le dice cuándo lo va a mandar, no le dice cuándo abrir la iglesia, pues tampoco. No, vamos a trabajar aquí 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año, y al año puedes irte a abrir iglesia, puedes comenzar, eso. Pero dele proyección, ábrale puertas, no lo frene. Nunca frene un buen líder. Nunca, nunca. Porque usted está frenando en la obra de Dios. No es que se va a ganar más gente. Hay que hacerle. Entonces, sujétense. Habla de sujétense a los ancianos, al pastor, sujétense. ¿Por qué? Porque el sujetarnos es crecer todos en armonía. Somos un solo cuerpo. Y todos sumisos unos a otros. O sea, me sujeto al pastor, pero todos aquí nosotros somos sumisos, o sea, aceptamos las órdenes. Revestidos, y aquí viene cómo debemos hacer eso, con humildad. La palabra humildad es que me dejo mandar, que acepto el mandato, acepto la exhortación.
¿Por qué? ¿Por qué es esto? Dios, dice en Proverbios, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Resistir es frenar, es contender, es pelear. Entonces dice el Señor más bien, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él sea el que los exalte. Cuando fuese tiempo, cuando fuese ¿qué? Tiempo. Hay que esperar un tiempito. Los ancianos normalmente en la Biblia y en todo, ¿por qué les llaman ancianos? Porque ya tenían la experiencia. Yo sé que hay jóvenes que tienen mucho poder, mucha gracia, mucha fuerza, pero se necesita la experiencia. Créame, muchas empresas fracasan porque el hijo del gerente lo nombraron presidente de la empresa o gerente y resulta que tenía todo el estudio, tenía el respaldo del papá, pero no tenía la experiencia. La experiencia es importante, así es de que debemos adquirirla. Comience, adquiera la experiencia, déjese moldear en la experiencia. Me gustan esas iglesias que primero hacen grupos de hogar, luego hacen una que se llama Plan Semilla o que le llaman también Campo Blanco y luego se vuelven iglesia. ¿Qué hace la persona? Va pasando de ser grupito a ser un grupo más grande y luego a ser ya una comunidad. Y ahí sí, ya le pueden dar. Puede ser pastor desde el momento en que inicia, no tiene nada que ver el título porque ya lo es. Ya es un pastor, como la oveja es oveja desde que comienza. El pastor es pastor así, no tenga la experiencia, es pastor, pero ¿qué debe hacer? Debe prepararse como cuando usted entra al ejército. Ya es del ejército, claro que lo es, pero no tiene la experiencia. Entonces comienza a procesar. Usted llega a la universidad, ya es universitario, claro que ya lo es, pero le falta la experiencia. ¿Entiende? Usted ya es cristiano, claro que es cristiano, pero le falta la experiencia. A lo mejor usted ya es un pastor, ya tiene el llamado, pero todavía no tiene la experiencia. Espere, machuque y luego lo va a hacer muy fácil. Yo doy gracias a Dios por los mentores y pastores que Dios nos ha dado, porque son gente de experiencia, que al comienzo no los entendía, definitivamente decía, este señor sí le falta rapidez, y no, ahora entiendo por qué no. Y entonces nos manda que nos revistamos de toda esa humildad, es demostrando por medio de la sumisión esa habilidad y ese conocimiento y todo lo que usted tiene se demuestra por medio de la humildad. Una persona con mucha capacidad, inteligencia, aptitud y dones, pero sin humildad, se va a estrellar. Va a ser difícil. Entonces habla de que todo significa que esto es para todos. Ambos, ancianos y jóvenes, o sea, para todo el mundo, es la orden de la humildad, no es solamente para uno. Revestidos es como ponerse un vestido encima del otro. Revístanse, usted es humilde, pero revístase una humildad mayor, porque va a guiar, va a liderar. Un líder bueno es el que la gente sigue, y lo sigue no por temor, lo sigue por amor. Quiere escucharlo, quiere oírlo, quiere oír su consejo, quiere imitarlo. Ese es el buen pastor, el buen líder, ese anciano. Entonces, ese ejemplo, cómo habla, cómo se viste, cómo paga, cómo compra, cómo trata a su esposa, cómo trata a sus hijos, ese ejemplo no es solamente carreta. Entonces, algunas marcas de humildad son la voluntad de realizar los servicios más bajos y pequeños por amor a Jesús. Eso es humildad, el deseo de hacerlo, estar consciente de que no podemos hacer nada separados de Dios, la voluntad de ser ignorados por el nombre. Digamos que alguien no nos saludó de nombre o se pasó derecho, nos ignoró. Eso es humildad, tranquilo, no se sienta mal. Está aprendiendo ¿qué? Humildad. No es odiarse a sí mismo, ni ser, ni tratarse mal, ni no se trata de eso. Es valorarse uno y saber quién soy en Cristo. Cuando usted sabe quién es en Cristo, tiene identidad, pues lo pisotean, lo empujan, usted sabe quién es. Yo soy el gerente de la empresa, el dueño de la empresa, y voy a algún lugar y gritan y empujan y me hacen para un lado, pero yo sé quién soy, no me molesta eso. Ay, ¿usted qué hace acá? Mire, este señor se metió acá, ¿qué hace? Un empleado que no sabe que es el gerente. Y uno dice, tranquilo, se hace para un lado. ¿Por qué? Porque yo soy el gerente. Cuando uno no tiene la claridad de la identidad, se pone bravo, pelea, ¿no? Entonces, Dios resiste a los soberbios, recuerden. Y resistir exactamente es, imagina
a Dios como uno que se establece en orden de batalla. Así, eso es resistir. Usted va a resistir, por eso dice, resiste, hablando de otra cosa, resiste al diablo y huirá de ti. Resistir al diablo es también ponerse en frente de batalla. Y Él nos va a exaltar a su debido tiempo. Cuando fuera tiempo, no es en el momento que usted es humilde, no, deje, usted siempre que todo eso va a funcionar después. Echen toda ansiedad, toda angustia más bien sobre Cristo. La humildad verdadera se demuestra cuando tú entiendes que es Dios el que puede resolver y no tú. Cuando entiende que es Dios el que te puede guiar y no tú. Cuando entiende que es en el tiempo de Dios y no en tu tiempo. La ansiedad es cuando no sucede cuando yo quiero. Yo le pedí a Dios y no. Es que vea, no llego a tiempo. Es que la ansiedad es terrible. La ansiedad es que tú proyectas algo y no se te da como lo proyectaste. Querías algo de tal manera y no sucedió. Entonces tenga cuidado. No se deje ganar de la ansiedad. Eso es algo que nos va a causar dolor. Él tiene cuidado de nosotros. Él es un Dios responsable. Jesús decidió amarnos y nos va a cuidar, va a proveer, va a estar allí. Lo único que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo de pastor, de líder, o de anciano, o de oveja, el papel que tengamos. Estemos vigilantes porque el diablo, ¿qué va a hacer? Eso está, ese es un versículo que lo sabemos todos, primera de Pedro 5, 8 y 9. Sed sobrios. ¿Qué es sed sobrios? Sed sobrios no estar ahí borrachitos, ¿no? Sobrios es estar atentos. Llámele a esa palabra sentido común. Tenga sentido común. Y esté vigilante. Porque nuestro único adversario, se llama Satanás y Diablo. Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Recuerda que hemos dicho que ni es león, pero que es como león. Y ruge, pues hace escándalo, pero eso a uno lo asusta. ¿Y a quiénes daña, a quiénes hace daño? A los orgullosos, a los que no se sujetan. A esos son los que le hace daño. Entonces, ¿cómo lo vamos a resistir? Estando firmes en la fe. Estando como firmes, así como un boxeador, firme para lanzar el puño. ¿Firme en qué? Firme en los pies. Los pies están sobre la roca es Cristo. Firme sobre la fe, que es Cristo, el autor y consumador de la fe. Firme sobre la fe, que es creer que Jesús pagó por mis pecados, murió por mí, el justo por el injusto, me dio vida eterna gratis y yo acepté. Eso es estar firmes en la fe. Así el diablo no puede atacarte. O si no mete dudas, o si no te acusa, o si no te hace sentir culpable y no te hace sentir justificado. Y nosotros ya fuimos justificados ante Dios. Nos salvó, nos liberó, nos limpió, nos perdonó y nos dio vida eterna. Entonces eso es firme, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en nosotros también se cumplen en todos los hermanos en la tierra. Ellos también sufren. Y lo que pasa es que ellos sufren de pronto más que nosotros, ¿no? De pronto están sufriendo un poquito más. Entonces, cuando usted mira alrededor se da cuenta que usted sufre, pero hay otros que sufren más. Él anda alrededor. Él está buscando. Ese es su trabajo, ¿no? Buscar orgullosos cristianos que se justifican. Yo puedo, yo sé cómo hacerlo, es mi trabajo, yo veré cómo lo hago, problema mío. Esos son los que el diablo anda buscando a ver cómo se los devora. Es como un león, pero no es león. Recuerde, el único león que la Biblia tipifica bien es el león de Judá, que tipifica a Jesucristo y vendrá como león rugiente, como león de verdad. Él sí dice que Él vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Ese es nuestro león de Judá. Y la película es Narnia, de Narnia. Esa película tipifica a Jesús para que la vean con tranquilidad. O sea, rugiente quiere decir que hace ruido, que te asusta. ¡Ay, pecador, malo! Dios te va a castigar, Dios no te ama, perdiste la salvación, te vendrá un cáncer, tu familia. Eso es escandaloso. Pero usted está parado sobre la fe y dice, no, Dios me ama. Él dijo que va a cuidar a mi familia, que me va a proteger, que me va a proveer. Y yo soy la niña de sus ojos. ¿Qué quiere? Entonces usted está firme. Pero si no está firme, el león lo asusta. Y todo por ser orgulloso.
busca a quien devorar. Y la palabra devorar en el fondo es que él no se lo va a comer, pero busca a ver si se lo puede comer. A nosotros no nos puede hacer nada, pero nos hace creer que nos puede hacer. Pero ¿cómo lo resistimos? Ya dijimos, por medio de la fe. ¿La fe en qué? En Jesucristo. Y sabemos, más bien estemos orando por la gente que padece y sufre en otros lugares. Mas el Dios de toda gracia. ¿Cuál Dios? El Dios de toda gracia. ¿Qué es gracia? Regalo inmerecido. Diga, el Dios de los regalos inmerecidos, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿De qué nos llamó? ¿En quién? En Jesús, o sea, en el que ha creído en Jesús. Después que hayamos padecido un poquito de tiempo, Él mismo nos perfeccione, afirme, establezca y fortalezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es una oración bonita, es una alabanza a Dios hermosa. Vamos a sufrir un poquito, vea que no es siempre ni es todos los días, un poquito de tiempo. Y si está sufriendo más tiempo, bueno, Dios dice que nos perfecciona a través de eso, ¿cierto? Que nos da más fe, más esperanza. Pero yo invitaría a que miráramos si de pronto hay algún orgullo en nuestro corazón. ¿Y orgullo es qué? ¿Usted cree que lo puede hacer solo, sola? ¿O no ha podido perdonar a alguien? Eso es orgullo. No perdonar a alguien es orgullo. Decir, ya perdoné, pero no quiero nada con eso. Eso es orgullo. Orgullo. Orgullo es no oren por mí, yo estoy todo bien. Hermana, ¿quiere que oremos? No, por nada. Orgullo. Se las da de que todo lo tiene resuelto. O que Dios la ama más a usted que a los demás. Orgullo. Orgullo. Orgullo no quererse congregar con los demás hermanos. Orgullo. Ay, ¿para qué voy yo? Si Dios está en todo lugar. Dios está aquí también. ¿Para qué tengo que ir a la iglesia? Orgullo. Eso es orgullo. Tremendo, ¿no? Ay, yo no levanto las manos porque qué vergüenza, es orgullo, no es pena, no es vergüenza, es orgullo. Entonces, es el Dios de toda gracia. Es el Dios que es de gracia abundante. Recuerde que Dios, su único, digamos así como su naturaleza, es dar y dar y dar. Dar por amor, no porque usted se portó bien, Él da porque ama, por gracia. Quiere decir que usted no lo merece, pero lo da. Estando en mis delitos y pecados, Él me amó, me salvó. Él estaba, ¿yo en qué? En delitos y pecados. Siendo impío, Él me amó. O sea, Él me da es por gracia, por amor. No solamente la salvación, todo. La respiración, la vida, la vista, la comida, el trabajo, las amistades, la familia. Todo me lo da. Él es la gloria de la presencia inmediata y constante de Dios, es gracia. Es la gloria de gozarnos en Él mismo. Ese regalo inmerecido. Ese es lo hermoso de Él. Y luego continúa diciendo en el 12, por cuanto de Silvano, a quien tengo por hermano, fiel os escribo brevemente, amonestados y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, el cual está en la iglesia que está en Babilonia. Entonces, Silvano, él es el que escribe la carta, no Pedro. Esta porción la escribió, este último pedacito lo escribió Silvano, y él es el que escribe. Y habla de que esta sí es la verdadera gracia de Dios. ¿Cuál es la verdadera gracia de Dios? La verdadera gracia de Dios es aquella que se da sin límite, sin esperar nada a cambio, por amor, ¿no? Entonces, Pedro resume todo esto, toda esta exhortación, para entender, o más bien, para reconocer la verdadera gracia de Dios en la cual estás tú y estoy yo, que nos salvó por amor. No solo debemos de entender que es la gracia de Dios, sino que la gracia es el lugar presente en el cual estamos parados en este momento en Él. Esa gracia de tener vida, esa gracia de podernos levantar, ese regalo inmerecido. Recuerde, gracia es regalo, es dar. Dios es dador de la vida. Dios es dador. Él es el que quita y pone reyes. Él es dador. Entonces, de eso se trata.
Dios quiere darnos, Dios quiere bendecirnos, pero usted es el que debe estar dispuesto a recibir y a creerle. ¿Por qué no recibimos? Porque no creemos. ¿Por qué no nos sanamos? Yo estoy totalmente seguro por la palabra que es que nos falta humildad. Nos falta creer que Dios sí lo puede hacer. En los primeros tiempos la iglesia se movía en milagros, en prodigios, en señales. Los primeros 300 años de la iglesia, la gente respetaba a la iglesia, aunque era perseguida, pero era de poder. Echaban fuera demonios, sanaban, milagros sucedían. Era algo espectacular. Y luego vino Constantino y se convirtió al cristianismo. ¿Y qué hizo? Que el cristianismo se volvió una moda. Entonces el cristianismo puro, que era el de poder, el de la palabra, el que iba a sanar, liberar, echar fuera demonios, el que ganaba personas por amor, no por dinero, se llenó de gente. Se llenó, era una moda. Es más, era una obligación, ser cristiano lo mataban. Entonces, ¿ahora qué pasa? Se contaminó la iglesia y se dejó, ya como no había persecución, ya como no había quien nos matara, pues entonces ya no había problema de estar ahí pegados al Señor. Cuídame, protégeme, Señor, lléname de tu espíritu, lléname de tu... Ya no, que ya no me persigue. Se enfrió la iglesia. Se enfrió. Y vinieron algunos piquitos de unción, de avivamientos por ahí. Usted los va a ver si estudia historia de la Biblia, historia de los avivamientos. Estudia eso, historia de los avivamientos de la iglesia cristiana, evangélica. Y va a verlos, muy poquitos, pero de hace 100 años para acá comenzaron a ver más. De hecho, cuando Martín Lutero, Dios le dio la gracia, el regalo de poder traducir la Biblia al alemán y luego le tradujo al inglés, al español y todo. Esa gracia, ahí eso fue un avivamiento. Fue un avivamiento. Pero ya la iglesia estaba muy contaminada. Ya no había poder, no había unción, no había el poder del Espíritu Santo como pasó en Pentecostés y todo de ahí, como les digo, más de 300 años después también. Entonces comenzó otra vez y vino un mover otra vez del Espíritu Santo, un mover de la unción, del bautismo, de orar en lenguas, de sanar enfermos, de echar fuera demonios, de profetizar. Eso fue algo maravilloso. Entonces vino otros avivamientos, ¿no? En Estados Unidos, por allá en Irlanda, Ya han habido muchos y siguen habiendo. Y van a haber más, y ahorita antes del final de los tiempos va a haber un avivamiento a nivel mundial. Pero tenemos que estar ahí, llenos de esa palabra, llenos de esa unción. Entonces dice aquí que esa palabra que fue escrita desde Babilonia, donde estaba supuestamente Pedro, lo que creemos, esa era la ciudad, ¿no? No está hablando de la Babilonia como dice en Apocalipsis, ¿no? Aquí habla de la Babilonia de la ciudad, no la que tipifica la maldad, sino esta que era la real. Ahora en Babilonia ya creo que es Irán, si no estoy mal, Irán. Entonces, desde ahí escribe, desde la Babilonia antigua. En cualquier sentido, pues esta es una iglesia que manda saludes a las otras. Entonces, Marcos, mi hijo, os saluda también. Marcos estaba allí con Pedro y estaba Silvano, por lo menos es lo que entendemos. Y dice que ellos les mandan un beso de amor a todos. Salúdense unos a otros con beso de amor. Y aquí, pues, para rápido cerrar, es simplemente que le llaman el ósculo santo. Es un ósculo santo, es un beso apartado, un beso de parte de Dios, un beso entre hermanos. No sé cómo se hace, en la mejilla, el cachete, dónde, pero entiendo que era pues, un besito en la mejilla. Eso era. Hay que tener cuidado también con eso, porque muchas veces se puede uno meter en problema, pueden interpretar más. Y por anunciar esa bendición de paz, amor, de los cuales el amor y la paz es lo que habla Pedro allí, para todos, para los que están pasando por tiempos de sufrimiento y peligro. Entonces, debe notarse que los apóstoles no son quienes indicaron con este tipo de saludo la costumbre ya prevalecía, o sea, ese de costumbre
la paz, el amor y el beso, ya venía de antes. Entonces santificaron su uso, o sea, era normal, pero lo hicieron algo santo, ósculo santo. Entonces es una expresión de amor entre los cristianos, ¿oye? Muy bien, de eso se trata la epístola de Pedro y hemos terminado la primera carta o epístola de Pedro. Amén. Dios me los bendiga. El próximo jueves nos vemos y el domingo, si usted está acá en Bogotá, entonces lo esperamos en nuestra congregación. Muchas bendiciones, que la paz, la gracia abundante y que tiene mi Señor para ti sea derramada en este momento sobre tu vida para que haya milagros. Si estás enfermo, sana en el nombre de Jesús. Declaramos ahora sanidad en los cuerpos y aquellos que están pasando angustia financiera, en tu nombre Jesús te pido que obres un milagro financiero en las vidas de los que escuchen este audio, Señor, esta predicación, esta enseñanza. Amén.